Continuamos con La Nana de Emilio Solá para poder entender el mundo actual, la sobrepoblación de 5.5 billones. Hay una sobrepoblación de 5.5 billones de habitantes y que eso ha hecho crecer las ciudades y ha hecho que exista la escasez de alimentos mientras otros lo saquean, lo embodegan y lo individualizan. De ahí el no entendimiento de esa sociabilización que un hombre llamado Mesías hace 2000 años trata de repartir entre muchos, utilizando la economía, lo que posiblemente en realidad fue que mucha gente empezó a dar de lo que tenía, empezó a dar hasta que sobraron canastos. Y esos 5 pequeños panes y peces que se empezaron a repartir, mucha gente lo imitó y por eso sobraron tanto, porque no podían salir los pescados ya fritos, los nuevos que iban saliendo del canasto, fritos. Y en ese sentido la realidad nos sitúa en que nacen, aparte de esos 5 billones de sobrecupo que hay en la humanidad, nacen muchos niños, casi 1 millón o más de 1 millón de niños cada 4 días. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y quizás esto ha dado, lógicamente, la posibilidad de que hayan guerras mundiales y nazcan bombas como la bomba atómica, que fue en la época de un norteamericano llamado MacArthur, contra las cuestiones que empiezan la guerra con Japón. Y así por el estilo podemos entender y poder situar a La Nana de Emilio Solá y poder hablarle de ella. Tengo que entrar por la historia que sirva de margen histórico en aquellos momentos de Francia, en aquellos momentos en que nace ese escritor y crea su ambiente, su medio, su topografía donde van a estar su obra y de la cual va a surgir este libro de Solá, La Nana, que es una mujer que no es Amparo Grisales, es una mujer bellísima, natural, que llega a ser grandiosa y a ser casi una diosa en los clubes nocturnos donde se presenta en Francia. Y comencemos con que Emilio Solá nació precisamente en las épocas de 1840 y que solamente tendría alrededor de unos 8 años cuando sucede en febrero en París, en la época de Luis Felipe, y la revolución se extiende por Europa. En marzo cae Metternich, hay una obra que se llama la Metternich, en Viena. Hay revueltas en Milán y Venecia. Existe en ese momento la revolución en Berlín. Los movimientos revolucionarios son aplastados en todas partes. En junio estalla en París una insurrección obrera que es aplastada implacablemente. En octubre, Luis Napoleón Bonaparte es elegido presidente de la República Francesa y se publica el manifiesto del Partido Comunista de Marie Engels. De aquí donde viene el que le dicen mamertismo a los trabajadores o a los obreros de aquella época, sencillamente porque existe algo que se llama que no solo con camándulas y rezos se puede hacer un cambio o una revolución. No ha existido en ninguna parte, por eso existió la espada de Bolívar, por eso existió una cantidad de cosas que no son con rezos y camándulas. Para así yo poder entrar a analizar un poco aquella cuestión de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos, que de allá donde provienen, de esas tierras, las máscaras, porque de allá nace la medicina y ya en la antigüedad para espantar las enfermedades utilizaban máscaras. Hoy en día las espantan y espantan 40 cánceres de un solo mamonazo con solo decir el nombre del Señor Jesús, por ejemplo. Tenemos entonces que este Emilio Solá, autor de La Nana, nació en Berlín, París, el 2 de abril. Su padre era un ingeniero y él existe en el periodo de la monarquía de Luis Felipe de Orleans.
se conoció como la Edad de Oro de la alta burguesía. Los restos de Napoleón, traídos desde Santa Elena, son enterrados en los Inválidos, según intento, o es también según algunos historiadores, el segundo intento de golpe de Estado del pretendiente Luis Napoleón, que fracasa. Para esa época, Proudhon publica su libro ¿Qué es la propiedad? Por eso es que hay un libro que dice la propiedad privada es un robo, que lo legal es la propiedad social. Por lo tanto, tenemos que en el año 1844, todo esto le hablo para poder entender la nana, donde vamos a situar los personajes que están aquí y poder entender la obra en su topografía y en su contexto histórico desde que nace el poeta, el escritor Émile Zola, hasta cuando muere o cuando ya su obra queda escrita y que culmina en 1902, el 29 de septiembre, cuando Emilio Zola muere en su casa parisense, asfixiado por las emanaciones de una estufa, y fue para unos muerte occidental, para otros castigo divino, suicidio por algunos. 6 años después, el 6 de junio de 1908, son trasladados con honores sus restos mortales al panteón de los héroes de la patria. En 1899, 3 años antes, él regresó a Francia el 5 de junio y concluyó al fin el caso Dreyfus con el reconocimiento de su inocencia y su rehabilitación pública. Los hombres podemos ser rehabilitados públicamente, como también públicamente son asesinados muchos. Por lo tanto, tenemos que en el año de 1844, para poder entender la nana, al 1845 hay un levantamiento de trabajadores conocidos como los tejedores en Sicilia. Y continúa aquí la expansión colonial francesa en África y Oceanía. Concluye la conquista de Argelia. Esta conquista de Argelia me trae a coalición la vez en que Charles de Gaulle utilizó al terrorista Carlos Ilis Ramírez de Venezuela en su guerra contra Argelia. Luego más tarde, creo que todavía está encarcelado, si no murió ya en cárcel. Hicieron algo así como cuando aquí, en la época de la violencia, los partidos tradicionales conservadores lograron utilizarlo para sofocar o aplacar la violencia y los movimientos estudiantiles. Y entonces, después que lo utilizan, lo mandan a Galera Zamba en un barco viejo a que muera de hambre y frío. El general, según se dice, que ha sido hasta este momento el más grande presidente y mejor que ha tenido los pobres de Colombia después de el famoso Bogotazo, allá en las épocas de Gaitán, y que Gustavo Rojas Pinilla, de las toldas de él, proviene en una hija llamada María Eugenia, de ella la Alianza Nacional Popular, y la Alianza Nacional Popular surge el hoy movimiento conocido como Polo Democrático, con sus fundadores, Beyman y todos los que ya sabemos y esas cosas, y que tienen que ver con la quema del Palacio de Justicia por el presidente Belisario Betancur al atacarlo y destruirlo a cañón. Y si ya existían los derechos humanos, y fíjate tú cómo el Estado mismo los viola y tal, pero entonces dicen que nada más son esto y los otros. Entonces aquí se inicia la crisis económica de que se desemboca en la Revolución del 48, que se conoció como Revolución Burguesa de Francia. Estalla en Irlanda una epidemia de hambre y muere en 1847 Francois Solá, padre de Emilio. En el año de 1848, en febrero cae París y Luis Felipe, y la revolución se extiende por Europa. En marzo cae Maastricht en Viena. Hay revueltas en Venecia, en Berlín,
hay una revolución, los movimientos revolucionarios son aplastados, como le dije, y nace también para esa época el manifiesto del Partido Comunista de Marie Angel. Para allá por los años de 1850 1856, Luis Napoleón Bonaparte da un golpe de Estado y programa el Segundo Imperio. El autoritarismo del régimen se irá haciendo cada vez más insoportable, pero se acentúa la formación de capital y la expansión de las obras públicas y el crecimiento urbano. El crecimiento urbano, que ahí hay que acabarlo como sea, porque nacen más de millones de niños cada 4 años, cada 4 días. Imagínate tú, 1 millón de niños cada 4 días cuando hay una sobrepoblación de la humanidad de 5 millones, de 5.5 billones de personas nacidas de aquella palabra que vayan a culiar y procreen la tierra. Por eso hay países como China y todos esos países avanzados que están controlando estas cosas. Y también la cantidad de pastillas para que el hombre se vuelva impotente. Y alimentos y hormonas y cosas en los alimentos para una sociedad y de una humanidad que va cada vez más hacia los abismos, y que solamente las bombas como la atómica, las nucleares que hay, podrían nuevamente equilibrar y empezar de nuevo, pero de la ruina y la destrucción y la muerte. Quizás ese sea el caballo apocalíptico de la muerte, que hace de la muerte el uno y del hambre el otro, y hay otro donde va Jesucristo, ya un Jesucristo que no viene con camándula, sino un Jesucristo que viene con una lanza y con un rostro de vengador y de guerrero. Y si lleva una lanza es porque quiere y viene a asesinar. La propiedad de la burguesía o la prosperidad también unida de la burguesía francesa, las exportaciones del capital convierten a Francia en un país de acreedores y rentistas. La guerra de Crimea, al cual me leí junto con la tradición antibélica del movimiento obrero internacional, porque querían hacer revoluciones con camándula y resulta que se le llamó por eso mamerto. Entre esta Rusia e Inglaterra en el año de 1854 y 1856 permite a Francia recuperar el papel de gran potencia. Y se acentúa aún más la expansión colonial, creación del imperio de Indochina, conquista de la Kabila en Argelia, y se inicia la construcción del canal del Suez. Ojo, que este canal del Suez posiblemente ahí es donde había un brazo del Mar Rojo de los 3 que tiene, que está cerca del Sinaí, acá en las entradas entre un brazo y otro, se encuentra el cerro del Sinaí, pero que entre ese brazo del Mar Rojo hasta el sur del mar Mediterráneo, o sea, acá por al lado donde se encontraba la biblioteca de Alejandría, el puerto de Biblos y esas cuestiones, por ahí, de ahí hacia allá, eran cientos de millas de tierra. Posiblemente Moisés pasó por ahí, no tuvo que haber ningún mar rojo. Eso lo hace el libro cuando habla ya de fe. Ya eso tenemos que verlo en teología, es otra cuestión. Que si usted lo cree bien y si no, también. Y yo creo que entre ese pedazo de tierra donde se compraban y vendían esclavos, allá llevaron a José, ¿se acuerdan cuando lo llevaron al faraón los hermanos que lo unieron? Entonces ese paso, el paso de la fortaleza se llamaba, era puro desierto, millas. Y ahí, hoy en día se hizo una de las maravillas del mundo que se llama el Canal del Suez. Y ya el Mar Rojo se une con el Mediterráneo y por eso penetran barcos hoy en día hasta allá. Para que usted vaya viendo y estudie antes de hablar de Biblia, de lo que se conoce como apología antigua, para poder entender las partes donde posiblemente en lógica ha podido pasar y en razón ha podido pasar Moisés. Antes de esperar alzar un palo, un barbón y se abre un mar en dos. Todavía no lo ha visto otra vez. Un mar en dos, porque creía en Dios. Y aquí muchos creen en Dios, alcen el palo ahí en el río Magdalena, que hay apenas una cosita ahí, o en el caño lo llama para que no se abre. Y esto no quiere decir que seamos ateos o no seamos ateos. Ateo significa otra cosa. Ateo es no creer en religión. Es diferente.
Entonces no se andan pensando ni torturando los ateos con infiernos, ni esas esferas que les hablé hace poco que provienen de un escritor, Dante Alighieri, y ahí se deduce la pintura de cómo pintan un diablo con un disfraz rojo. Le faltan los cascabeles ahora para carnaval, con un cacho y un trinche, metiéndoselo por el jopo a las adúlteras y a los adúlteros y a los prostitutos y a los ninfómanos como David y como Salomón. Por lo tanto, en la India se inician la revuelta de los cipayos contra el dominio inglés. Ya se peleaba contra los ingleses. ¿Se acuerdan las colonias inglesas y todo ese poco con sus piratas o aquellos delincuentes de mar que hasta aquí tuvieron? ¿Se acuerdan de Morgan, de Drake, etcétera, etcétera? Y ese Drake tuvo que ver con el acabamiento de la Armada Invencible de España. Por lo tanto, o Inglaterra, algo así, la Armada Invencible. El asunto es que estos hombres eran piratas y eran delincuentes de mar, peleando el oro, que no era de ellos, que eso era aquí de los indios. Las minas a las que los sometieron después a los dueños, los sometieron a las vejámenes, a las violaciones, a convertirlos a aquellos caciques que reinaban, convertirlos en simples perros españoles e ingleses en toda la América. Y eso no lo medio lo enseñan en Ciencias Sociales el Ministerio de Educación, que nace de las burguesías estas que nacieron en Francia con estos reyes del sol, reyes de la no sé qué y reyes de la no sé cuándo. Por lo tanto, en el año de 1863 sucede algo antes de eso, en el año 1861 al 62, cuando se inventa la ametralladora Michus. La inventa en esta época se inventa, y también se inventó el velocípedo. Expedición francesa a México sale y Sola empieza a trabajar como empleado de la importante editorial Hachette en el año de 1862. Es la época en que Bismarck es nombrado ministro y Foucault calcula la velocidad de la luz. Ojo, que aquí llega un momento en que nos hablan de Alfred Nobel, el de la pólvora, y eso lo inventó 10 años antes un italiano, y se la dejo ahí para continuar con Emilio Sola, y que dejen un poquito ese mandato de un Dios invisible que dijo: vayan, culen o procreen si lleno la tierra, porque eso está haciendo que nazcan también bombas para ver cómo acabar la superpoblación. Nacen millones de niños cada 4 días en el mundo y no hay comida. Entonces, ¿quiénes la tienen en bodega? ¿Será el monopolio comercial? ¿Cómo hacer para arrebatárselo? Con camándula, enseñando las mentiras que muchas veces vienen enseñando en escuelas de hace rato, antes de que nazca la materia literofilosofía de Robinson Ferreira. Continuaremos en la próxima.